Noticias explosivas desde el Vaticano. Roma rompe su silencio y responde oficialmente a la sensacional filtración de documentos que cuestionan la represión de la misa tradicional. Y ese mismo día, con un gesto igualmente solemne, presenta una nueva misa oficial, aprobada y anunciada como signo de los tiempos. Dos anuncios, una misma dirección y una pregunta que permanece en el aire. ¿Hacia dónde quiere ir la Iglesia? La noticia estalló con fuerza de trueno. Una filtración de documentos confidenciales ha arrojado una luz inquietante sobre los fundamentos de la controvertida Traditionis Custodes, la medida con la que la Santa Sede limitó la celebración de la misa tradicional en latín. El texto filtrado contradice abiertamente la versión oficial, según la cual existía un grave problema relacionado con los creyentes tradicionalistas y la difusión de la antigua liturgia. Los documentos, sin embargo, hablan de una situación mucho menos dramática, sugiriendo que la decisión de reprimir el antiguo rito se construyó sobre cimientos frágiles, sobre arena, como comentó un obispo. La Santa Sede no pudo ignorar el eco de esta revelación y difundió un comunicado oficial a través de su portavoz, Matteo Bruni. Sus palabras, aunque cautelosas, confirmaron que el documento efectivamente era parte del proceso que condujo al motu proprio, aunque restaron importancia a su importancia. Bruni declaró textualmente: «No confirmo la autenticidad de los textos publicados. Es uno de los documentos en los que se basó la decisión de publicar Traditionis Custodes y, naturalmente, es una reconstrucción incompleta y parcial. Esta consulta fue luego apoyada por otra documentación y otros informes y consultas internas recibidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe». La respuesta, lejos de calmar la polémica, ha alimentado aún más las sospechas de una gestión opaca y de una agenda hostil a la tradición litúrgica de la Iglesia. Para muchos, estas palabras sonaron como una admisión implícita de debilidad, confirmando que la decisión de eliminar la misa de todos los tiempos no estaba basada en una verdad pastoral sólida, sino en cálculos políticos y presiones internas dentro de la curia romana. Haciéndose eco de la ira y la consternación de muchos fieles, estuvo la voz clara e implacable de Monseñor Joseph Strickland, obispo emérito de Tyler, quien no escatimó acusaciones directas contra la curia romana. Al comentar sobre la filtración, Strickland habló sin rodeos de la corrupción que acecha en los palacios sagrados, describiendo un Vaticano más parecido a un gobierno corrupto o una corporación multinacional que a la novia de Cristo. «Es triste tener que decir esto», observó, «pero aquí nos encontramos ante una prueba clara. La Iglesia debe vivir según los ideales de Cristo, no por juegos de poder». Para el prelado tejano, la supresión de la misa tradicional no nació de una necesidad pastoral real, sino de una facción interna hostil a la liturgia antigua, que habría manipulado informes y consultas para justificar una medida injustificada. «Fue devastador», recordó. «Cuando salió Traditionis Custodes, muchos sacerdotes me dijeron: tuve tiempo para ordenarme antes de la represión. Los que vinieron después viven en otro mundo. Hay que corregir esta mentalidad». Strickland también denunció un doble rasero evidente en el manejo del asunto. Los obispos latinoamericanos, que ignoraron el Summorum Pontificum de Benedicto XVI sin ser jamás reprendidos, mientras que aquellos que no se atrevieron a aplicar la Traditionis Custodes fueron duramente golpeados. «Esta hipocresía es evidente», añadió, «y mi destitución también estuvo motivada por el hecho de que no había implementado el motu proprio, prefiriendo en cambio hablar de la fe y custodiar la tradición». Finalmente, lanza un llamamiento: rezar por el Papa León XIV para que tenga la fuerza de enderezar la embarcación y restablecer el equilibrio entre las formas litúrgicas de la Iglesia.
no para abolir el novus ordo, sino para devolver a la misa tradicional el lugar que le corresponde, como precioso tesoro del patrimonio católico. En los pliegues de esta historia surge una ironía paradójica que muchos católicos no pudieron evitar notar. Mientras por una parte se trata la liturgia tradicional como una amenaza, por otra, el Vaticano presenta con énfasis una nueva misa votiva para la protección de la creación. Un rito innovador, aprobado por el Papa León XIV y profundamente inspirado en la encíclica Laudato Si, que será celebrado por primera vez por él mismo, en privado, el 9 de julio en Castel Gandolfo. Los textos de la Misa Pro Custodia Creationis, hechos públicos el 3 de julio con un decreto oficial, parecen casi contrastar con la liturgia antigua, exhibiendo una visión de la creación y del hombre marcada por un lenguaje moderno y ambientalista. La nueva misa incluye oraciones que hablan de custodiar en la caridad las obras de las manos de Dios y llaman a la armonía con todas las criaturas, expresiones que muchos encuentran evocadoras, pero que dejan perplejos por su vaga espiritualidad ecológica. En la conferencia de prensa, el arzobispo Vittorio Viola explicó que este rito pretende encarnar la teología de la ecología integral, advirtiendo contra una ecología falsa o superficial y contra lo que llamó antropocentrismo distorsionado. Sin embargo, este mismo énfasis en una creación casi personificada y en el respeto a la naturaleza como fin litúrgico ha parecido a muchos una paradoja en comparación con la frialdad y el rigor con que la propia curia ha tratado la misa de todos los tiempos. El cardenal Czerny calificó la nueva misa como un acto de fe, esperanza y caridad, y agregó que la liturgia nos ayuda a ser fieles administradores de lo que Dios nos ha confiado. Un lenguaje que recuerda más al de las ONG ambientales que al de los padres de la Iglesia. Es inevitable preguntarnos, en silencio pero no demasiado, ¿cómo es posible que una forma antigua de culto, arraigada en los siglos y en la fe de generaciones, sea marginada? Mientras se celebra con entusiasmo un nuevo rito, todavía por comprender, centrado en temas que hasta hace algunas décadas ni siquiera eran considerados prioritarios en la economía de la salvación. La nueva misa por la creación, en su inspiración, no puede sino entenderse a la luz de la correcta doctrina católica. El cuidado de la creación es bueno y necesario, pero permanece intrínsecamente subordinado al fin último del hombre, que es la gloria de Dios y la salvación de las almas. La jerarquía de los bienes no es arbitraria, sino que está establecida por la ley natural y la revelación. La creación está ordenada al hombre como medio, y el hombre está ordenado a Dios como fin último. Santo Tomás de Aquino lo expresa precisamente en la Suma Teológica. El bien del hombre está ordenado, según la razón, al fin último. Las cosas creadas son buenas en cuanto están ordenadas al hombre y a su bienaventuranza sobrenatural, pero se convierten en idolatría cuando se absolutizan. El mismo Catecismo, en 358, confirma que el hombre está situado en la cima de la creación, para que, sirviendo a Dios, pueda gobernar el mundo con justicia y santidad. Desde esta perspectiva, toda iniciativa litúrgica en favor de la salvaguardia de la creación debe seguir siendo necesariamente un instrumento pedagógico y ascético, nunca un fin en sí misma. La misión de la Iglesia no es la conservación del ambiente como valor autónomo, sino la santificación del hombre, que, como Hijo de Dios, está llamado a transfigurar la creación en la caridad, ordenándola a la gloria divina. El Papa León XIV tiene hoy una doble responsabilidad: devolver la cuestión litúrgica a su verdad, reconociendo la dignidad y santidad de la misa tradicional. Al mismo tiempo, orientar la nueva sensibilidad hacia la creación dentro de los confines de la fe, recordando siempre que la protección del mundo es buena
solo si está ordenada a la salvación eterna de las almas y a la gloria de Dios, no a un fin en sí misma. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.